Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a comenzar la conferencia Hito Histórico del siglo XX en Torrejón de Ardoz, la base aérea, que va a ser impartida por José María Merino. José María es un apasionado de la historia de nuestra ciudad, es licenciado en Ciencias de la Educación y doctor en Historia por la Universidad de Alcalá, donde ha impartido clases en la Facultad de Educación. Fue maestro en el Colegio Público Miguel de Cervantes, el primer director del Colegio Público Pinocho y después inspector de Educación del Estado. La puesta en marcha de la UNED en Torrejón de Ardoz contó con José María Merino como profesor de Historia Contemporánea, el curso de acceso para mayores de 25 años. Ha investigado en varios archivos nacionales, de los que ha obtenido gran cantidad de documentación que se conserva en el Archivo Municipal de Torrejón de Ardoz. Fruto de estas investigaciones son sus dos libros: La demografía de Torrejón de Ardoz en el siglo XVIII y Torrejón de Ardoz, una historia viva, de la que es coautor y su coordinador. Ha impartido conferencias sobre la historia de nuestra ciudad en diferentes centros educativos y culturales, y hoy se dispone a hablarnos sobre un hecho relevante en la historia de Torrejón de Ardoz, la base aérea. Le va a acompañar Dori Merino, que es profesora de la universidad y periodista. Se encuentran con nosotros el alcalde de Torrejón, el vicealcalde y el primer teniente de alcalde, y además el general de la base aérea de Torrejón, don Alfonso María Lois. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus amables palabras de presentación. Agradezco especialmente la presencia entre nosotros de las autoridades que nos acompañan. Como dice ya Juan Carlos, el excelentísimo señor general de brigada, don Alfonso María Reyes Lois, el alcalde de nuestro ayuntamiento, don Ignacio Vázquez Sevilla, el vicealcalde, don José Luis Navarro Coronado, y también contamos con don Mariano Díaz Vaz, a quien agradecemos especialmente su presencia. Quiero destacar también la ayuda y colaboración del director de Cultura, Mario García Molina, alma mater de las inquietudes culturales que se le presentan a la ciudad y facilitador en grado sumo para encajarlas dentro del extenso abanico que los ciudadanos pueden disfrutar en esta ciudad. Ustedes, vecinos, familiares y amigos que han apostado por pasar un rato de esta tarde con nosotros. Y la formulación de un deseo, estoy seguro todos comparten: el rechazo a la guerra en Ucrania que tanto desastre está provocando. Hoy vamos a exponer lo que considero uno de los dos hitos históricos del siglo XX en Torrejón: la llegada de la base aérea. El otro es la creación de los polígonos industriales. Ambos hechos supusieron el despegue definitivo para que una población rural de unos 4.000 habitantes en el año 1950 adquiriera una fuerza y un dinamismo tan sorprendentes como que 70 años después este municipio se haya convertido en una gran ciudad de más de 135.000 personas. Se les ha entregado un documento guión para facilitar el seguimiento de la conferencia que hemos dividido en tres partes. Esta primera parte que vamos a abordar ahora es la aproximación al momento histórico en el que surge la base. La base aérea de Torrejón está emplazada en el curso inferior del Valle del Río Henares, uno de los lugares de la geografía española, junto a Cuatro Vientos, que está más unido a los orígenes de la nación española. Algunas pinceladas históricas. Al estallar la guerra civil del año 36-39, todos los aeródromos cercanos a Madrid quedaron en poder de la República. El rápido avance de las tropas nacionales procedentes de Andalucía provocó que los de Cuatro Vientos y Getafe fueran desalojados y únicamente se utilizaran Barajas y Alcalá. Este había sido aprobado en el año 29, situado en los terrenos que están comprendidos entre la carretera de Alcalá, Ameco y el ferrocarril. El teniente Luis Miguel de Diego Pareja, en un libro que ha publicado titulado La base aérea de Torrejón, 60 años de historia, dice que la concentración de aviones
en ambos aeropuertos propiciaron que se convirtiesen en blanco fácil de los bombardeos de la aviación enemiga, lo que llevó a los dirigentes republicanos a la creación de diversos aeródromos eventuales en la zona, por ejemplo en Azuqueca, en Camposoto, en Campo Real e incluso en el mismo Torrejón, que junto a Barajas y Alcalá se convirtieron en la base de los cazas y bombarderos republicanos. En Torrejón se construyeron dos aeródromos eventuales, uno situado en terrenos de la actual base aérea, en la zona denominada Carramolino, y el otro, al sur del pueblo, en el Soto de Aldovea, cercano a la carretera de Mejorada, donde se ubicó una unidad del recién creado Ejército del Aire en el año 33. El Soto de Aldovea fue alquilado por el Ministerio del Aire para instalar los servicios de defensa química e información antiaeronáutica y un polvorín de aviación. Y en el año 1941 fueron trasladados al aeródromo de Ávila. Nosotros tenemos también conocimiento de lo que es el INTA. Pues el aeródromo del INTA se aprobó por un decreto del año 42, decía expresamente para promover el estudio y la investigación aeronáutica y la creación de un campo de experimentación en vuelo. La extensión del mismo era de 4 por 3 kilómetros, según publicó el ABC el 17 de junio del año 1945. Un nuevo decreto del año 42 lo declaró de utilidad pública y de urgencia la expropiación de los terrenos situados en los términos de Torrejón, de Ajalbí y de Paracuellos para la instalación de ese campo de vuelo. Los trabajos para esto comenzaron en el año 1945 para remover nada menos que casi 1.200.000 metros cúbicos de tierra y dejar las 990 hectáreas como la palma de la mano. Los trabajos se demoraron un poco por falta de maquinaria, estando a la espera de que terminaran las obras de Barajas para traerlas a Torrejón. No olvidemos que la guerra civil había acabado hacía 6 años. También en el año 45 se comenzaron los trabajos de construcción de los principales edificios del INTA, el hangar y la nave de ensayos, diseñados por Eduardo Torroja, que todos concluyeron en el año 1946. Vamos a hacer un apunte histórico para poder ubicar de forma correcta lo que son los tiempos en los que nos movemos. El 2 de septiembre del año 1945, todos ustedes saben que terminó la Segunda Guerra Mundial, en la que España, por cierto, no intervino como beligerante. Se han cumplido 77 años el pasado mes de septiembre. 6 años antes, como hemos dicho, había acabado la Guerra Civil Española, de la que salió victorioso el bando nacional con Franco como caudillo. Desde ese momento del año 1939, España fue objeto del aislamiento político y económico, principalmente de los países de Europa Occidental. Aislamiento que fue parcialmente roto en el año 53 y que tiene mucho que ver con la base. El gobierno del general Franco aprovechó el clima de Guerra Fría que enfrentaba a las dos grandes potencias para salir del ostracismo. Y desde ese momento, nuestro pueblo comienza a formar parte del tablero internacional. Torrejón de Ardoz será un nombre que sonará a partir de ahora en el mundo entero. Continuando con esto, vamos a hablar de lo que significa lo de la Spanish Question. Hemos dicho que aunque España no intervino en la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, en la conferencia de Potsdam, donde se reunieron Truman, Churchill y Stalin para elaborar el Tratado de Paz y discutir los pormenores de la posguerra, Stalin puso sobre la mesa la llamada Spanish Question, o sea, la cuestión española. Y decía el dirigente ruso: es necesario examinar la cuestión del régimen de España. Nosotros, los rusos, consideramos que el presente régimen de Franco en España fue impuesto por Alemania e Italia y que entraña grave peligro para las Naciones Unidas amantes de la libertad. Opinamos que será bueno crear condiciones tales que el pueblo español pueda establecer el régimen que quiera. Ahí terminaba lo que dijo Stalin.
Aquella declaración de intenciones tenía toda la pinta de una intervención militar en toda la guerra. Estamos hablando del año 45, 6 años después de acabada la guerra civil. Truman y Churchill compartían su opinión respecto al régimen de Franco, pero no eran partidarios de una intervención en suelo español. Según ellos, intentar derrocar a Franco por la fuerza provocaría una nueva guerra civil, o incluso que toda la población española se uniese en torno a Franco ante un enemigo extranjero. La réplica de Churchill a Stalin fue decirle: mire usted, el gobierno británico siente odio contra Franco y su gobierno, pero creo que, considerando que los españoles son orgullosos y más bien sensibles, semejante medida causaría el efecto de unir a los españoles en torno a Franco en vez de apartarlos de él. Por lo que toca a los países que han sido liberados en el curso de la guerra, no podemos permitir que se establezca en ellos un régimen fascista, tipo el de Franco, pero aquí tenemos un país que no tomó parte en la guerra, y por eso es por lo que soy contrario a interferir en sus asuntos internos. El gobierno de Su Majestad necesitará debatir muy detenidamente esta cuestión antes de decidir romper relaciones con España. Truman, por su parte, apostilló: no tengo ninguna simpatía al régimen de Franco, pero no deseo tomar parte en ninguna guerra civil española. Ya estoy harto de guerra en Europa. Nos alegraríamos mucho de reconocer otro gobierno en España en vez del gobierno de Franco, pero pienso que es una cuestión que ha de resolver la propia España. Pues bien, entre Truman y Churchill lograron convencer a Stalin y decidieron que la mejor solución era aislar internacionalmente al régimen de Franco para poder desgastar su dictadura. Y entre los tres decidieron que España no formara parte de la ONU, que nació formalmente en octubre del año 1945 con la ratificación de los 51 países firmantes de la Carta de las Naciones Unidas. Los tres grandes, Truman por Estados Unidos, Attlee, que sustituyó a Churchill, por el Reino Unido, y Stalin por Rusia, se opusieron a la entrada de España en la ONU por estas razones. Comillas: vistos sus orígenes, naturaleza, su pasado y la estrecha vinculación con los países agresores, el gobierno de España no posee las cualificaciones requeridas para justificar esta admisión. Se cierran las comillas. Pues bien, el 12 de diciembre del año 1946, la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas recomienda que todos los miembros de las Naciones Unidas retiren inmediatamente a sus embajadores y ministros plenipotenciarios acreditados en Madrid. Este es un punto fundamental de la política internacional para entender lo que viene a continuación. Lo que denomino las guerras frías. Finalizada la Segunda Guerra Mundial con la derrota de los países del Eje, la alianza entre los países occidentales y la URSS, que había sido meramente circunstancial para derrotar a Alemania, saltó por los aires. Es el inicio de la Guerra Fría. Me voy a detener un momentito, discúlpenme, para poder aclarar este concepto. La primera Guerra Fría que yo interpreto fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, científico y deportivo, iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, entre el llamado bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque del este, el oriental comunista, liderado por la URSS. ¿Dónde se sitúa el origen de este fenómeno? Pues su origen se sitúa precisamente en el año 1948. ¿Cómo? Pues en concreto en el golpe de Praga, que, por lo que saben ustedes, Checoslovaquia fue obligada por Rusia a renunciar al Plan Marshall y tomó el poder por parte del Partido Comunista, y en segundo lugar por el bloqueo de Berlín que impuso la Unión Soviética y que afectó principalmente a la zona oeste de Berlín, que en ese momento estaba controlada por las fuerzas de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Pues bien, el fin de esta Primera Guerra Fría llega con la disolución de la Unión Soviética. Todos ustedes lo conocen, todos ustedes saben lo que ocurrió con la perestroika, con el accidente nuclear de Chernóbil, con la cumbre de Reykjavik, donde Reagan y Gorbachev
acordaron el Tratado de las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la posterior caída del muro de Berlín en el año 89 y el golpe de Estado fallido en agosto del año 1991.